Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. José Moreno, servidor del Señor y también de su iglesia. En esta ocasión estaremos viendo Apocalipsis capítulo 2, el mensaje específicamente a la iglesia de Éfeso. Le he titulado a este mensaje Regresa al amor. Y hablando del amor, una pareja felices, enamorados estaban, sin embargo, con las cosas cotidianas de la vida. En una ocasión tenían que salir y uno de los dos se atrasaba mucho. Amor, ven, apúrate, dice ella, ya voy. Y él está pero muy apurado y no aguanta, y hasta que le dice, amor, tengo un retraso. Y ya baja ella al rato y le dice, amor, eso siempre lo he sabido, pero aún así te quiero. El amor cubre multitud de faltas. Y el día de hoy vamos a ver algo importante acerca de esta iglesia, la iglesia de Éfeso, que uno de los propósitos que tiene este estudio es que tú no veas tan lejano ese tiempo o ese lugar de Éfeso. En la clase pasada vimos lo que se refería a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Pero no desde la perspectiva tuya o la mía, la actual, la que siempre tenemos de algún edificio, ¿verdad? En el cual se celebran, como dice la enciclopedia, cultos públicos cristianos, sino la perspectiva del apóstol Juan. Es decir, el grupo de personas que en día de descanso, en día de Shabbat, se reúnen para leer la palabra del Señor, dar gracias al Padre Eterno y adorar y bendecir al Mesías. Ok, esa es la iglesia. Bueno, pues ahora vamos a ver el mensaje a las 7 iglesias y primeramente te estaré presentando esta imagen que dice las 7 iglesias del Apocalipsis, que obviamente se ven en los capítulos 2 al 3. Y ahí están enlistadas las 7 ciudades en donde había esas 7 iglesias, que por cierto te comenté que no eran las únicas, pero sí representan a la totalidad de la iglesia fuera, de los llamados fueras, a la eclesia. ¿Recuerdas que hablamos de eclesia? Un llamado a los que están fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera de Israel, pero que siguen siendo parte del pueblo del Señor. Bueno, pues ahí tienes enlistadas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y del lado derecho estás observando un mapa en el cual están los puntos de localización en lo que el día de hoy es Turquía, ahí en las costas frente a Grecia, ahí en el mar Egeo. También se logra ver Patmos, la isla de Patmos, donde estaba escribiendo Pablo el mensaje. Bueno, las iglesias, todas ellas tienen un mensaje distinto y a todas ellas el Señor Jesucristo les hace un reconocimiento, les hace un elogio, ¿sí? Reconoce el acierto que han tenido, pero también a la mayoría de ellas les hace una crítica, un llamado de atención para una corrección. Es muy interesante porque siempre se ha estudiado que estas iglesias representan a la totalidad de la iglesia en estos últimos 20 siglos. Es decir, desde el tiempo del Señor Jesucristo hasta nuestros días. Y bueno, coinciden más o menos. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso tiene las características de lo que fue la llamada iglesia primitiva de los primeros 2 siglos. Sin embargo, la perspectiva que nosotros estamos viendo es la que dice la palabra del Señor, que es una perspectiva cíclica. Es decir, no solamente la iglesia de Éfeso fue hace 18 siglos, 19, 17, los que sean. No solamente fue y el mensaje fue para ellos que estaban allá, no. Este mensaje o estos mensajes a las diferentes iglesias son los mensajes de una misma iglesia, que bien podría ser la iglesia a la que tú asistes, donde tú estás. ¿Por qué? Porque la iglesia donde estamos es el grupo de personas que está teniendo una vida, y es normal que en unos momentos tenga características de lo que fue la iglesia en Éfeso y en otros momentos tenga características de lo que fue la iglesia, por ejemplo, en Esmirna o en Pérgamo, Tiatira, Sardis, en fin. Vamos a ver cuáles son los aciertos de la iglesia de Éfeso y ahorita pasamos al texto bíblico. Mira, esta tabla la vamos a estar viendo varias veces y dice, iglesia de Éfeso, el acierto es que trabaja, es paciente y rechaza la mentira. ¿Sale? Rechaza la mentira. Pero el error es que deja de amar, lo cual
es esencial como creyente en el Mesías. ¿Vale? Vamos a echar un vistazo muy rápido a las otras. Por ejemplo, Esmirna. El acierto es que es valiente a pesar de la prueba y es paciente a pesar de la escasez en todos los sentidos que esta iglesia tuvo. ¿Sí? Pero el error, en este caso, pues no tiene ninguno. Es maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. ¿A cuál de estas iglesias se parece la iglesia de hoy? Pérgamo retiene el nombre de Dios. Sí, lo retiene, pero también admite la falsedad al interior de ella y la idolatría. Tiatira, trabajo en amor, fe, paciencia, son cada vez mayores. Ese es el acierto, va creciendo en la obra del Señor. Sin embargo, tolera la idolatría y la inmoralidad. Sardis, una iglesia con buena fama, se le respeta. Sin embargo, en verdad, la verdad es que espiritualmente esa iglesia está muerta. Filadelfia, una iglesia que se le reconoce por ahí del siglo XVIII y XIX más o menos, históricamente, trabaja con eficacia, humildad y modestia. Fíjate qué interesante. Guarda la palabra de Dios y es purificada por el Señor. Errores ninguno. Y la Odisea, este es el único caso que no tiene ningún acierto, la Odisea, ninguno. Y lo que le reclama el Señor es que es una iglesia tibia. No es ni fría ni caliente. Pero también es una iglesia que no ve, es ciega, no se da cuenta de las cosas y además es presuntuosa. Como te había yo mencionado, esto es históricamente se le considera a la iglesia así, en una línea del tiempo. Sin embargo, no es la única ni por supuesto no es la mejor forma de entender a la iglesia. Estos mensajes, todos ellos caben en una sola iglesia. Tengo ya varias décadas en la fe del Señor y seguramente también ha de haber personas que me están viendo y que han podido constatar que una misma iglesia a donde uno asiste vive varias etapas y a veces se parece un poco a la iglesia de Éfeso, a veces a la de Sardis, a veces a la de Filadelfia, a veces a la de la Odisea. Y esto no es estático o solamente para el mensaje de alguien en el tiempo que ya pasó hace mucho. No, es el mensaje al grupo de hoy. Sin embargo, lo que quiero enfatizar y sobre todo en este estudio es que este mensaje a las 7 iglesias es el mensaje a cada creyente en el Señor en sus diferentes etapas de la vida. ¿Por qué? Porque estos mensajes son cíclicos. A veces nos parecemos a la iglesia de Éfeso, a veces nos parecemos a la de Pérgamo, a veces a la de la Odisea, a veces a la de Filadelfia. Gloria sea al Señor, que así fuera siempre. Sin embargo, en realidad nuestras etapas de nuestra vida espiritual se van moviendo y el Señor en cada ciclo nos está limpiando y limpiando. Esto es algo que realmente el Señor lo hace siempre. Pero vamos a presentar a la novia del Señor porque el mensaje de Apocalipsis habla de la novia del Señor. Es cierto, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. En el capítulo 1 de Apocalipsis, y tú que lo estudiaste conmigo en las 2 clases anteriores, te diste cuenta que el novio, ¿sí?, fue presentado. Yeshua, el Mesías, Jesucristo, llega poderoso, glorioso, maravilloso, en presencia, en poder y en palabra. Es decir, Él es el novio. Y el novio es perfecto, no le falta absolutamente nada. En cuanto a la novia, y precisamente estos 7 mensajes, sí hay que hacer unos pequeños, a veces no tan pequeños, ajustes en su carácter, en su vida. Pero todo esto con la finalidad de que en estos tiempos, y cada vez que vengan cada vez más fuertes, se mantenga firme la fe de la iglesia. Sí, la tuya, la mía, sí, que se mantenga firme hasta el final y que cada vez que nos demos cuenta que hay algo que corregir, de manera renovada lo estemos haciendo. ¿Sale? Vamos a ver el texto bíblico, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice la palabra de Dios así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia,
y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Ay, si no te hubieras arrepentido. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas. Ahorita vamos a ver quiénes son esos, los cuales también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué mensaje tan completo, tan maravilloso el Señor tiene para, en primer lugar, lo que fue la iglesia en aquel tiempo, hace 20 siglos, en aquella ciudad de hoy Turquía, la ciudad de Éfeso. Bueno, muy bien, pero también es el mensaje que Dios tuvo muy marcado para la iglesia primitiva en los 2 primeros siglos, es decir, toda ella vivía esas circunstancias también. Pero también es la situación, ¿sí?, en la que se ve muchas veces incluida alguna congregación o muchas congregaciones, o puede ser tu situación también el día de hoy. Por eso es importante que pongamos atención a este mensaje. Éfeso, ¿qué significa? Éfeso significa amada, más bien querida o más exactamente deseada. La iglesia del Señor es una novia querida, es una novia deseada. ¡Wow! Eso es maravilloso y es un mensaje muy hermoso. Sin embargo, tú viste al final del capítulo 1 que las estrellas, que Jesús ahí en el Apocalipsis tiene a su diestra estrellas, pero también está con candeleros de oro, que el día de hoy dice que se mueve entre los candeleros de oro. Y veíamos que las estrellas son el mensajero o el ángel del Señor. El ángel de cada estrella es el mensajero de esa iglesia, el ángel de esa iglesia, y el candelero es la misma iglesia. Cuando dice que tenemos que poner atención porque si no nuestro candelero será quitado, es importante porque hay personas que si no ponen atención estando en la situación de Éfeso, serían quitados entonces de la iglesia. Interesante. Sin embargo, en cuanto a las estrellas o a los mensajeros, ¿quiénes son estos el día de hoy? ¿Será que son ángeles que están enviando mensajes a las iglesias? No, no es así. En este caso, habla de las personas que instruyen a los demás en la palabra del Señor. Vamos a Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esas son las estrellas. Las estrellas son todas aquellas personas que enseñan la palabra del Señor. Cuando Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo, ¿sí? Cuando tú ves un cielo así con estrellas, esas estrellas no brillan con luz propia, sino que esas estrellas reflejan la luz de un astro mucho mayor, pero que adornan hermosamente la creación del Señor por las noches. De la misma manera el día de hoy, que andamos en la noche, que nuestro sol, el Señor Jesús, es decir, la luz, todavía no regresa por segunda vez. Entonces, haz de cuenta que estamos en una noche. Y las estrellas, que son las personas que enseñan la palabra de Dios, se encargan de reflejar esa luz, que es la palabra del Señor, a sus familiares cada semana, o a un grupo pequeño de personas, o tal vez a una congregación, ¿sí? Sea que tú enseñes la palabra de Dios, porque ese es el propósito de estos estudios, que aprendas, sí, pero aprendas para enseñar a otros. En la medida en que tú enseñes a las demás personas la palabra del Señor, en esa medida serás como una estrella, ¿verdad?, de Israel, que estará brillando. Bueno, pero ahora, allí dice, importante, pero tengo contra ti, en el versículo 4, que has dejado tu primer amor. Jesús primero dio los elogios y después vinieron las críticas. Por cierto, cuando tú quieras corregir algo en casa
o quieras corregir algo, sobre todo, por ejemplo, si eres casado con tu pareja, con tu esposa, te recomiendo mucho que hagas lo mismo que hizo Jesús. Primero empieza con los elogios, ¿sale? Hijo, te felicito porque le estás echando ganas a tu escuela. Sin embargo, y ahora sí, tocas el tema difícil, ¿sale? Si hay elogios en la familia, le puedes decir a tu esposa, ¿verdad? Mi amor, siempre ha sido un apoyo para mí incondicional y me siento muy bien cada vez que respaldas las decisiones que tomo. Sin embargo, quisiera yo platicar contigo específicamente de esto. Es diferente aprender a tratar los temas difíciles con delicadeza, con caballerosidad, como lo hace Jesús con su iglesia, para poder engalanar a la novia y limpiarla. Es muy importante que nosotros lo hagamos en todas nuestras relaciones, ¿no te parece? Ahora, allí dice que has dejado tu primer amor. En una ocasión yo escuché hace muchos años que decían, sí, fulanito está en su primer amor. ¿Qué es eso? Que tiene pocos años de convertirse al Señor, a Cristo, y bueno, está en esa emoción así como un enamorado que apenas está comenzando su noviazgo. Es su primer amor. No, eso no tiene nada que ver con eso. No es una cuestión sentimental ni emocional. Hablar del primer amor habla del amor más importante. Has dejado tu amor más importante. Sí, trabajas, sí, eres paciente, sí, pruebas a los que son mentirosos y los desapruebas por completo, no quieres la falsedad. Haces todas esas cosas bien, le dice Jesús a las personas que están en esta situación de Éfeso. Pero has dejado tu primer amor. ¿Cómo? He dejado la pasión. No. Entonces, ¿cuál es el primer amor? ¿Cómo podemos saber cuál es el amor? Muy sencillo, la Biblia se explica sola. Si nosotros vamos y le preguntamos a la palabra de Dios qué es el amor o con qué se conecta para saber qué es lo que dejamos, entenderemos mucho más. En Deuteronomio 6, 5 al 9 dice allí: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Ahí está el amor. Y el versículo 6 inmediatamente da la conexión. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. ¡Wow! Estos dos versículos 5 y 6 de Deuteronomio, capítulo 6, conectan al amor con las palabras de Dios, específicamente con sus mandamientos. De tal manera que podemos intuir que dejar de amar, dejar el amor, es dejar a un lado los mandamientos del Señor. ¿Será esto así? Bueno, tenemos que seguir buscando en la palabra de Dios para ver si esto es así. Seguimos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos. Esa es una expresión de los mandamientos. Y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí nuevamente están conectados los caminos del Señor, que son sus mandamientos, con el amarle. ¿Te fijas? De hecho, están otras dos cosas más: temerle, caminar en sus caminos, amarle y servirle. Pero como quiera que sea, el amor y los mandamientos vuelven a estar unidos. Entonces, ¿será que amar a Dios tiene relación con los mandamientos? ¿Por qué no preguntarle al mismísimo Jesucristo? Mira, Juan capítulo 14, versículo 23 dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahí está. Respondió Jesús: el que me ama, por consecuencia, guardará, o se puede decir, obedecerá mi palabra. ¿Y cuáles son las palabras de Jesús? Las mismas que siempre ha habido. Jesús dijo: las palabras de mi Padre, esas son las que yo les hablo. Es decir, la palabra desde el comienzo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda ella, los mandamientos del Señor, todo lo que el Señor te hable, te diga, eso es lo que está haciendo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Los 10 mandamientos, ¿sí? No son los únicos, pero son algunos de los mandamientos del Señor, ¿verdad que sí? Bueno, el obedecerlos es igual a amar al Señor.
Vamos a ver qué dice el apóstol Juan, que fue precisamente el autor del Apocalipsis, ¿sí? El que lo escribió, porque Jesús se lo estaba dictando y él fue escribiendo y redactando lo que veía. Primera de Juan 5:2 dice: sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. ¿Cómo es que aquí ya es una prueba? ¿Cómo sé que yo amo a Dios? Ahí dice. ¿Cómo sé que yo amo a las demás personas? ¿Cómo lo voy a saber? Yo lo puedo decir, tú lo puedes decir, pero ¿cómo podemos comprobar si en verdad el amor de Dios está en nosotros? Muy sencillo, ahí está la prueba. Si obedeces los mandamientos de Dios, entonces el amor de Dios sí está en ti. Así que podemos decir, amar a Dios es igual a obedecer sus mandamientos. La iglesia de Éfeso se enfrió, dejó su amor en Dios. ¿Por qué? Porque dejó de obedecer los mandamientos. Estaba muy ocupada con muchas cosas. Estaba muy ocupada con cosas del Señor. Sí, la obra del Señor acaparaba sus pensamientos y sus actividades. Sin embargo, dejó a un lado la palabra y sobre todo la dejó para obedecerla. Es muy importante que nosotros veamos esto que dice allí. ¿Por qué se enfrió la iglesia de Éfeso? Porque a pesar de trabajar, ser paciente y rechazar la mentira, dejó de obedecer la palabra y con ello dejó de amar a Dios y también dejó de amar a las personas. ¡Qué barbaridad! Jesús llama a todos los que están en una situación así, de Éfeso, ¿sí? Una iglesia activa, pero sin obediencia a la palabra del Señor. Entonces, ¿con qué se llena? ¿Qué es lo que sigue? Tal vez doctrinas humanas, tal vez cosas, pero le dice, regresa. Esto lo tenemos que solucionar. Si tú estás en esa circunstancia, y por ejemplo, te voy a decir, en una ocasión estábamos allí en una reunión y se me ocurre hacer un pequeño concurso bíblico y dice, bueno, vamos a hacer esto y vamos a estar diciendo, cada equipo va a tener que ir diciendo, mientras pone un globo en una vasija, en una bandeja grande, mientras pone un globo tiene que decir uno de los mandamientos. A ver qué equipo termina primero, uno de los 10 mandamientos. Los niños pasaban y decían uno de los 10 mandamientos, pero algunos que nos acompañaban por primera vez se les dificultaba y decía, ¿cuál es este? ¿Cuál es este? Y no se acordaron de los mandamientos. Si no lo sabemos, pues es difícil que los obedezcamos, ¿verdad? Es importante que los conozcamos para entonces obedecerlo. Y Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, regresa a tus primeras obras. ¿Obras? ¿Regresar a las obras? Esto suena extraño. Pues Jesús dice, regresa a tus primeras obras. ¿Cuáles son esas primeras obras? ¿Cuáles son esas obras? ¿Sí? Y te está diciendo, no solamente tengas una fe activa, muy bien por eso, pero también tienes que tener una obediencia activa. ¡Wow! Fíjate lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Obviamente el apóstol está haciendo una pregunta que merece una respuesta. ¿Qué otra cosa dice Santiago al respecto? Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Al parecer, mis amados, los reformadores, la reforma protestante, puso en claro que es necesaria la fe para la salvación. Y es correcto, porque así lo dice la Escritura. Sin embargo, es posible que se haya llevado a un extremo esto, porque se dice que la fe y nada más es necesario para la salvación. Y quiero decirte, ese y nada más no está en la palabra de Dios. Al contrario, textos como el de Santiago y muchos otros nos hablan de que es necesario el testigo de la obediencia a los mandamientos de Dios para saber si una persona tiene fe. ¿Cómo podemos entender esto? La Biblia nos dice en Efesios que nosotros somos salvos por gracia. Y esto es por la fe en el Señor Jesús. Pero también dice ahí en Efesios 2, para buenas obras. Un tercer elemento que nos debe de interesar mucho. Las obras son un elemento indispensable y aunque no nos salvamos por obras, sí las necesitamos como una evidencia para que todo funcione bien. ¿Cómo podemos entender esto?
Mira, la semana pasada nos quedamos sin batería en uno de los automóviles y mi hijo y yo, bueno, pues tuvimos que solucionar eso. Y obviamente para eso necesitábamos 3 cosas. Lo primero que necesitábamos era una batería cargada, ¿verdad? Para poderle transmitir corriente a la batería, electricidad a la batería que estaba descargada. Segunda cosa, necesitábamos un cable que conectara los polos positivos. Y tercer elemento, necesitábamos otro cable que conectara, ¿sí?, los polos negativos. Bueno, ahora quiero decirte que algo así son los 3 elementos de los que te acabo de hablar de la salvación. La gracia es esa batería cargada, ¿verdad? De parte de Dios. Es la gracia y el favor que Él tiene para con nosotros. El mensaje de gracia y paz que nos da el Señor y que a todos los que cometemos errores en la vida nos dice, regresa. Regresa, mientras hay vida, hay esperanza. Si pides perdón, el Señor te perdona. Si lo buscas, lo encontrarás. ¿Vale? La gracia del Señor ahí está. Me imagino, esa como la batería. Pero después necesitamos un cable. Por ejemplo, aquí tengo uno de ellos, ¿sí? Un cable, en este caso rojo, el color no es determinante para pasar la batería, pero me gusta pensar que el cable rojo simboliza la fe en la sangre de Jesús, ¿sale? Este cable, para poder pasar la corriente, era necesario ponerlo al polo positivo. Y necesitábamos otro cable. Y bueno, pues obviamente aquí lo tengo. Es este otro cable, el cable negro, ¿sale? Y esto, quiero pensar que estas son las obras, es decir, la obediencia a la palabra de Dios. Te aseguro que si no se pone este otro cable, el coche no prende. De la misma manera en que si una persona solamente tiene la batería, es decir, la gracia de Dios y la fe en Jesús, tiene que pensarlo bien. ¿Un coche prenderá con esas 2 cosas? ¿No necesitará el testimonio de que esa persona en verdad está cambiando? ¡Wow! El apóstol Santiago lo pone así: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Y qué dice Jesús al respecto? Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. El Señor quiere nuestra fe, porque hay gracia, pero también está esperando ver nuestras obras para confirmar que en nosotros hay fe. Hay un asunto interesante, 2 para terminar, aquí en la iglesia de Éfeso, que le dice, tú tienes algo a tu ventaja, iglesia de Éfeso. No te gusta la doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes son esos? Nicolaitas. Viene de Nike, ¿sí? Y Laos, ¿verdad? Nik y Laos. Nike o Nike significa victoria, ¿sale? Viene del griego y Laos significa gente o pueblo. Victoria sobre la gente o victoria sobre el pueblo. Cuando tú vas a las ruinas de Éfeso y vas caminando por allí, el guía seguramente te va a detener para que tú observes esta imagen que está allí. Es una piedra que tú estás viendo. Esa es la diosa Nike o la diosa Nike, ¿sale? Y es la diosa de la victoria. Tiene sus alas, en una mano tiene una palma, ¿verdad? De ahí más o menos se inspira un logotipo deportivo y en la otra mano tiene una corona de laureles. A lo mejor tú dices, bueno, pues yo no he visto no me parece muy conocida esa diosa Nike y obviamente tampoco me parece conocida la doctrina de los nicolaitas, pero quiero decirte que esta doctrina de los nicolaitas se encuentra en todos lados, se encuentra en el gobierno, en la escuela, en la política, en el deporte, en las artes, en donde quiera. El ser humano quiere una victoria sobre los demás. Y mientras que la palabra de Dios nos dice que todos somos siervos y el Rey es uno solamente, Jesucristo,
La doctrina de los nicolaítas establece escalafones, establece una pirámide en la cual hay jerarquías, las cuales con mucho esfuerzo se tienen que ir alcanzando, y los de arriba van teniendo gobierno o victoria sobre los de abajo. A lo mejor tú dices, bueno, eso es algo muy lejano para mi cultura. Te voy a presentar otra diosa Nike que tal vez no te parezca nada lejana. Aquí la tienes, ¿sale? ¿Sí? Los nicolaítas, los vencedores sobre el pueblo. Los nicolaítas y su doctrina en la iglesia son los que imponen jerarquías como una estructura organizacional, establecen liderazgos para su funcionamiento y reclaman privilegios según los escalafones alcanzados. Allí en una iglesia donde tú escuchas mucha doctrina sobre el liderazgo, allí en una iglesia donde tú escuchas que es muy importante la jerarquía, el puesto, y inclusive hay algunos ministros que se ofenden si no les dices por su título, bueno, ahí hay una doctrina de nicolaíta, exactamente. Y la gente de Éfeso dice el Señor, tienes esta ventaja, que esa doctrina no te gusta. Y a mí, al Señor Jesús tampoco, de hecho la aborrece. Al Señor Jesús le gusta que seamos humildes. Y el premio para los que venzan ¿qué? La falta de amor, es decir, la falta de obedecer la palabra de Dios. Y aquellos que no caigan seducidos ante tener una opresión jerárquica sobre los demás, aquellos que venzan sobre ellos, sobre estos dos problemas, a ellos les será concedido que coman del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. ¿Te imaginas? Comer de lo que comía allí Adán y Eva en el paraíso. Etz Haim, el árbol de la vida, la palabra de Dios. El Salmo 1 dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, los nicolaítas, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá del Señor, de Adonai, se le deleita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si tú estás en esta etapa de la iglesia de Éfeso, tienes que salir de ella, tienes que vencer y tienes que ser purificado para poder ser la novia del Señor. Que el Señor te bendiga. Mi nombre es José Moreno. Te invito a que te suscribas, compartas y le des like. Nos vemos en la siguiente. Shalom, shalom.